Hola, hola. Pues vamos a ver esta solución de la actividad 7. Primero, en el primer punto nos piden encontrar si estos triángulos son congruentes y para ello debemos ver si cumplen alguno de los criterios de congruencia. Como podemos ver, este 20 corresponde a el lado AB y mientras que los ángulos están en A y en C. Entonces, para poder cumplir un criterio de congruencia, el lado que sabemos, la medida del ángulo del lado que sabemos, debería estar aquí. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer más que encontrar la medida del otro lado, ya que esto es muy complicado, vamos a encontrar el otro ángulo que es fácil de encontrar y de esta manera podemos saber si eso no es congruente. Entonces, en este ángulo simplemente debemos sumar 45 más 75, que es 120, y luego restarle eso a 180, que es la media circunferencia. Entonces, nos da 60. Este, eh, este ángulo mide 60 grados. Y ahora sí tenemos el criterio de congruencia. mm, Ángulo, lado, ángulo entre A y B. Ahora vamos a ver con este, nos damos cuenta de que en D tenemos las mismas medidas, entonces acá también nos va a dar 60, y de que al tener acá 60 grados y al estar entre 45 y 60, y acá también entre 45 y 60 la medida, y esa medida ser igual, podemos decir que nuestros triángulos son iguales o son congruentes. No son iguales porque no están en la misma posición, sin embargo, si volteamos este triángulo de tal manera que coincida con este, va a quedar exactamente en el mismo lugar. En esto se basa básicamente la congruencia. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. En este punto tenemos unos triángulos que nos dicen que son isósceles. Podemos también comprobar que son isósceles, sin embargo, con el simple hecho de que nos digan que lo son, ya sabemos que sí van a ser congruentes, porque tenemos la misma información que en que en el triángulo anterior, pero también al ser isósceles, tenemos ya dada la medida de este lado, ya que va a ser la misma que la del otro lado, que la de 15. Sin embargo, si queremos calcular el ángulo, es muy fácil, ya que 80 más 50 es 130 y 180 menos 130 es 50. Entonces tenemos un triángulo efectivamente isósceles porque tiene dos ángulos iguales y un ángulo diferente, lo cual significa también que tiene dos lados iguales y uno diferente. En este caso, los dos lados iguales son estos dos que deben medir 15, los dos que están entre el 50 grados y el 80 grados, y el lado de una medida diferente va a ser este de acá abajo, que, que no tenemos aún cómo saberlo. Sin embargo, ya con esto podemos saber que este triángulo tiene exactamente las mismas medidas que este otro, porque tiene exactamente la misma información. Son congruentes, no son iguales porque están en distintas posiciones, pero son congruentes. Y por último, tenemos este otro punto en el que nos piden también encontrar si los triángulos son o no congruentes. En este caso, no son congruentes debido a que solamente tenemos información de ángulos. Y para congruencia necesitamos saber algo de lados, debido a que la congruencia no se trata de que sean, de que sean equivalentes en cuanto a proporción el uno al otro, que sean proporcionales, sino que sean completamente iguales, solamente que ubicados de manera diferente. Entonces, al no tener lados, este triángulo podría perfectamente medir 5 por este lado, eh, 4 por este lado y otros 5 por este lado, por poner cualquier ejemplo. Y este otro medir 1000 por este lado, eh, y así, con números completamente diferentes que nos hacen pensar que no hay ningún criterio que nos diga que pueden ser congruentes. Sin embargo, acá nos piden que si es incorrecto podamos complementar con valores de tal forma que se cumpla algún criterio de congruencia, básicamente con poner un solo lado, con poner, por ejemplo, en este lado que mida 10 y en el lado equivalente, en el lado que
representa lo mismo en el otro. También poner un 10, en este caso no es porque esté a la izquierda, sino porque es el que va entre 45 grados y entre 55 grados. No es, repito que no es porque esté al lado izquierdo del triángulo, sino por que es el lado que corresponde. Con esto ya serían triángulos congruentes, ya que tienen dos ángulos y un lado adyacente eh, iguales. Muy bien, ahora, por último, vamos a ver, nos piden que expliquemos un criterio de congruencia, entonces voy a explicar el criterio. Voy a explicar el criterio ángulo, lado, ángulo, o lado, lado, ángulo. Es verdad, o lado, ángulo, lado. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es tener dos lados. Por ejemplo, en este caso que hice un triángulo isósceles, los dos lados pueden ser 10 por este lado y 10 por este lado. Y luego vamos a tener un ángulo. Este ángulo debe estar en la mitad entre los dos lados que tenemos dados para que se cumpla la congruencia. Si no, tendremos que hacer algún otro cálculo de tal manera que se cumpla otro criterio, porque no podemos contar con que el ángulo esté fuera de los dos lados y siga manteniéndose el criterio de congruencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, si esto midiera 30 grados, tendríamos todas las características para poder compararlo con algún otro triángulo que nos den y saber si es o no es congruente. Por ejemplo, en este caso, si nos dieran una información como, por ejemplo, 10, 10 y, pero en lugar de darnos este ángulo de acá, nos dieran los ángulos de acá, que en este caso serían 75 y 75. Podríamos calcular 75 más 75, 150, 180 menos 150, 30, y de esta manera calcular que este 30 también es, también, pues que este ángulo también es 30 y usar el criterio lado, lado, ángulo, lado. Básicamente eso sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Chao.